Muy buenas tardes, comienza el café de periodista de hoy martes. La verdad que es un martes cargado de noticias y parece increíble que una isla de 800, escasamente de 800 kilómetros cuadrados produzca tanta actualidad, tantas noticias. Don Valentín Ollanes, buenas tardes, don Valentín, Buenas tardes, ¿cómo Jorge? estamos? Muy bien, muy bien. Y don Carlos Insa, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues Carlos, ahora después hablaremos, pero simplemente decir que una noticia de alcance a nivel de España, pero que toca a Lanzarote de manera directa, Carlos, es que nos hemos enterado, en este caso yo lo he leído en el periódico El País, que el fiscal Ignacio Estampa, que era el famoso fiscal aquí, polémico también por la instrucción de los casos Unión, Jable y también Estratu, entre otros, pues finalmente fue trasladado a Anticorrupción y ahora pues no va a coger una de las 8 plazas previstas que se renueven en los próximos días, próximas semanas. Bueno, no he leído la información del País, sí he seguido últimamente la brillante carrera, entre comillas, del señor Estampa, un servidor público y que se debe al servicio público por encima de cualquier cosa. Y lo que sí que creo es que, bueno, está pendiente de una comisión, estaba cumpliendo una comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción, cuando estalló todo el escándalo sobre, bueno, pues sobre su vinculación con una abogada de Podemos, las revelaciones que hizo el abogado de Podemos, el señor Calvente, donde apuntaba que había habido unas supuestas filtraciones a esta abogada, etcétera, etcétera, y bueno, pues un conchavamiento con el partido de Podemos en relación con el caso Villarejo y la supuesta desaparición de las tarjetas de los teléfonos de la colaboradora de Pablo Iglesias y parece que bueno, está pendiente, está con una comisión de servicios. Yo creo que no tiene plaza en Madrid y a ver qué es lo que sucede en los próximos días, qué es lo que pasa. Parece ser que el periódico español sacó el fin de semana que se había archivado una de las denuncias que había puesto contra él tanto Vox como una abogada de Canarias en relación pues, con todo lo que había salido sobre las posibles filtraciones de la abogada de Podemos, del fiscal a la abogada de Podemos en esta causa. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego es un fiscal muy polémico, está en el ojo del huracán continuamente. Y a ver qué es lo que sucede, qué es lo que decide la Fiscalía Anticorrupción, si se mantiene dentro de la Fiscalía Anticorrupción o si lo mandan para Lanzarote. La noticia precisamente, Carlos, es que lo que saca ahora el País es que Ignacio Estampa, el fiscal encargado de la investigación sobre el caso famoso Villarejo, no ha recibido ningún voto del Consejo Fiscal para ocupar una de las plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción. Yo creo que para mí, el titular es que en su momento al señor Ignacio Estampa le pegaron una pata en el culo, pero lo mandaron hacia arriba, o sea, a Madrid, a la Fiscalía Anticorrupción, para quitárselo de Canarias, y le pegaron una pata para arriba. Y ahora estamos pendientes de ver si esa patada se la han dado, pero de vuelta. Porque la duda que tenemos, lo comentábamos antes fuera de antena, es si tiene plaza en Madrid, con lo cual se va a la Fiscalía, a la Fiscalía normal, o lo mandan de vuelta a Canarias. Bueno, ahora será Dolores Delgado, que es la fiscal general, que fue la ministra de Justicia del Partido Socialista, la que tiene la potestad, porque este Consejo Fiscal no es vinculante. Es como el de Canarias, igual también el Consejo Fiscal. Pero que el Consejo Fiscal propone, o en este caso, pero no es vinculante. No es vinculante. Es la decisión de Dolores Delgado. Y todo apunta que Dolores Delgado, dado lo que tú contaste antes, Carlos, pues posiblemente no decida no apoyar a... Hombre, es un señor que ya está tocado del ala, pues por todas las polémicas que han saltado y bueno, vamos a ver qué pasa, pero a mí me da la sensación de que, como dice Valentín, le van a dar otra pata en el culo y lo van a volver otra vez para casa. Es decir, para casa que lo más probable, para su destino. A no ser que pida comisión de servicio en otro destino. Y se la den. Lo más probable es que por lo menos su plaza, que nosotros sepamos, la tiene todavía en la isla de Lanzarote. Pero vamos a cambiar de tema. En el tema del COVID-19, Canarias está bastante bien. En este caso, Lanzarote mejor. Ayer prácticamente creo que solo 3 casos. Sí. 3 casos de positivo y otras 3 altas. Pero lo importante, que es lo que dicen los médicos que realmente saben de esto, es que lo importante es que en Lanzarote la incidencia es mínima. ¿Por qué es mínima? Porque mire, en la UCI solo queda una persona y solo 3 en planta. Es decir, que el resto están pasando la enfermedad
unos de ellos sin ningún síntoma y algunos con síntomas leves en sus casas. En sus casas. Sí, no, está clarísimo que además la tendencia en Lanzarote está yendo fenomenal, salvo algún pico que ha habido extraño y que ya dijimos pico aquí, extraño relacionado insisto, con la llegada de una patera, relacionado con las pateras. No tiene nada que ver, hay que decirlo de la patera porque no es por un comportamiento erróneo de la gente en Lanzarote en una reunión familiar ni en nada, sino que tiene que ver con un hecho puntual que es la llegada de que una no es patera para en la que echar no puede... la culpa a la patera ni nada, lo que significa es que esa gente precisamente no generan problemas porque están controlados desde que llegan y antes de se le hacen las pruebas y están aislados. Y eso además, o sea, la buena situación de la COVID en Lanzarote en cuanto a los contagios genera también una duda, ¿no? Que es, ahora mismo que estamos en el debate de los test que se le van a hacer a los turistas, no sé si se lo deberían hacer todos, si tiene que ser en los hoteles, si al final van a presentarlo, o sea, si tiene que ser en los aeropuertos o al final será presentando el documento en los hoteles. También habría que tener en cuenta que, por ejemplo, que de los contagios que hay a nivel de Canarias, donde sigue el semáforo en rojo es en una sola isla, es en Tenerife. De los últimos contagios, bueno, más del 50%, el 70% creo que era, vienen de Tenerife, con lo cual la gente que venga de Tenerife a Lanzarote también son potenciales contagiadores del virus. Bueno, habría que tenerlo en cuenta y habría que tenerlo... Pues este era el otro tema que yo quería tratar, Valentín, que es precisamente ayer se adoptó una decisión importantísima para el futuro de Canarias, para las próximas semanas, y es que el gobierno de Canarias va a modificar la ley de turismo para de alguna manera, y también de la ley de ordenación, clasificadas, de ordenación turística, para tratar de obligar a los hoteles a no permitir alojar a ningún cliente en sus hoteles que no tengan, en este caso, Carlos, el test realizado entre 24 y 72 horas antes. Exactamente, sí. Creo que el PCR o el test de antígenos, cualquiera de los dos. Van a dejar un plazo no mayor de 15 días para que todos los turistas que ya tienen reservas, que les va a pillar el cambio de la ley ahora, pues no se vean afectados y les dé tiempo a sacarse ese test, tanto de antígenos como el PCR, y poder, con esos test, poder alojarse en los hoteles. De la otra manera, no van a poder alojarse, pero sí que va a poner un servicio el Gobierno de Canarias que pretenden hacerlo en el exterior de los aeropuertos. Una especie de carpa, ¿no? Una especie de carpas para que los turistas que lleguen y no tengan ese test de antígenos o el PCR, que no se sabe todavía cuál van a exigir, el Gobierno se inclina por el test de antígenos. Porque es más barato y es bastante seguro. Y es bastante seguro, sobre todo. Porque además lo va a tener que costear, además lo van a tener que costear los propios turistas y que se lo hagan y con ese test poder entrar en los hoteles. Me parece una buena medida porque el Gobierno de España nos ha estado ninguneando durante todos estos meses, hemos estado pidiendo encarecidamente, incluso los empresarios pagaban todos los gastos, los cabildos sí lo han pedido, el Gobierno de Canarias con la boca chica, porque hay que reconocer que el Gobierno de España es el Gobierno del Partido Socialista y no puede estar el señor Ángel Víctor Torres, con toda la buena voluntad que tiene, y no nos cabe ninguna duda de que quiere hacer las cosas bien, pero tampoco puede estar pinchándole a su socio de gobierno en Madrid, a su compañero de gobierno en Madrid, porque si acaso les vayan a molestar. Pero Carlos, muchos creen que se ha quedado corta la medida por lo que decía precisamente Valentín, porque es que los principales contagios, está demostrado que los principales contagios en la segunda ola de Canarias fue precisamente no por los turistas, fue precisamente por la gente que venía de la península, que vinieron a Canarias, trajeron el virus y lo fueron repartiendo. Gente de Lanzarote o gente que fueron a visitar a familiares o familiares que vinieron a visitar aquí a gente que estaban aquí peninsulares. Esto está comprobado prácticamente al 100%. Por lo tanto, si vamos a dejar entrar a la gente sin hacer test en Canarias, podemos vernos en 2 meses en la misma situación que hace un mes y medio. Por lo tanto, lo que dice el sector es que hay que hacerle a todo el mundo, turistas y no turistas. Pero a todo el mundo y además en el aeropuerto, porque esto es lo que todavía no está claro. Hay una nota de prensa de hace un poquito de la Federación, exactamente, la Federación de Turística de Lanzarote, diciendo que no se les puede trasladar ahora a los hoteleros la responsabilidad de ir de policías de a ver si tienen o no el test, porque claro, si no se lo hacen en el aeropuerto y yo soy turista, yo vengo de Alemania, no me hacen el test en el aeropuerto y yo llego al hotel que tengo reservado. Si voy a entrar y no tengo el test, me dirán, oye, usted no tiene test, tiene que hacerse. Tienen que mandarte a una clínica privada o lo que sea, pagarlo tú para poder entrar al hotel. Entonces, lo que no quieren los hoteleros es que eso pase
y les conviertan a ellos en policía. Y segundo, es decir, lo más lógico es hacerlo en el aeropuerto, pero no solo a los turistas nacionales o internacionales, porque habrá gente que va a casa de un amigo o va a donde sea, los canarios que vienen de... Es decir, hay que hacérselo a todos aquellos que vengan, sobre todo en el aeropuerto y de zonas donde tengan unos índices de contagio mucho mayores que los de el Canarias. gobierno de Madrid no se preste a obligar a que esto sea así, no tenemos ninguna escapatoria. La única escapatoria es lo que está haciendo ahora el gobierno de Canarias. Claro, es la única opción que le queda. No le han dejado coger, porque no le han dejado otra opción. No le han dejado porque una opción lo que no se entiende es cómo el gobierno de Madrid sigue negándose al tema de los PCRs en los aeropuertos, cuando sabe que toda esta segunda ola ha sido por la entrada en los puertos y en los aeropuertos de la enfermedad, porque lo que está claro es que cuando dejamos la primera fase de lo que se llama la primera ola de los contagios, pues los índices de contagios en España eran muy bajos y de repente empezaron a subir. Pues eso es por el movimiento, el libre tránsito de personas donde no había ningún tipo de control. Bueno, vamos a ir rápidamente con Asolán, con la representante y recientemente reelegida presidenta de Asolán, Susana Pérez. Buenas tardes, Susana. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la medida que... los oyentes, Carlos y los compañeros de mesa. Y Valentín Avianet. Susana, el sector turístico, por lo que yo he testado, nunca mejor dicho, lo de testado, está con una situación de agridulce por la solución que ayer salió de esa reunión que mantuvieron los agentes sociales con el gobierno de Canarias, ¿no? Que obliga de alguna manera a los hoteleros a no aceptar a nadie en sus instalaciones que no tengan un test de antígeno o de PCR, en este caso realizado entre las 24 y 72 horas. Sí, efectivamente. Es una propuesta para un Real Decreto que pues se va a ultimar en el correr de esta semana. Y la verdad es una medida absolutamente descafeinada y que eso no va a dar ninguna solución a lo que pues creo que es el objetivo y que es el objetivo que persiga Canarias. Ya lo hemos venido reclamando desde hace muchos meses y semanas, que es la protección de todo el destino, de todo el territorio como territorio seguro y como destino seguro. Esto ha sido muy, y hemos tenido datos muy evidentes durante, lo habéis comentado en la mesa, ¿no? Durante la primera oleada o la temporada de verano, en el que se ha evidenciado, por un lado, que los establecimientos alojativos turísticos son seguros, puesto que tienen sus medidas, sus protocolos de prevención contra el COVID, y que el control lo tenemos que poner en la puerta de entrada, porque no todos los viajeros son solo turistas. Claro. El control, sin lugar a dudas, tiene que ser en las puertas, y es lo que venimos solicitando, reivindicando, y ayer se quedó como una medida absolutamente discriminatoria, ¿no? Para los turistas que vengan a alojarse a los establecimientos, y por el contrario, pues quedan libres y sin ningún control el resto de viajeros que puedan llegar a nuestras islas y que no sean turistas. Y como digo, es evidente también... pero ustedes, cuando les pone la patronal, creo que les puso al presidente esa inquietud. ¿Qué le dice el presidente? ¿Por qué no se ponen los controles en los aeropuertos? Porque sigue insistiendo en que no tienen el permiso de AENA, tampoco tienen el permiso de Sanidad Exterior, es decir, permisos que corresponden al gobierno central y permisos que incluso no debería ser así, pero de gobiernos con el mismo color político. Por tanto, debería de resultar mucho más fácil y sencillo entender, ¿no?, la medida que se está solicitando, ¿no? El control debe ser para todos los viajeros. ¿Y en el aeropuerto? Para todos los que vengan de zona de riesgo. ¿Y en el aeropuerto, Susana? Y efectivamente, en el aeropuerto. Es decir, no puede ser que salgan personas, viajeros que vengan de zonas de riesgo, y ahora mismo estamos hablando de toda la península, cuando puedan salir por supuesto del resto de países a nivel internacional, y que entonces con esta medida quedaría limitado el control a los turistas extranjeros, también nacionales, pero que vengan a alojarse solo a los establecimientos reglados. Por tanto, quedarían sin ningún control aquellos viajeros
ya sean propios ahora mismo pues en residentes o nacionales que por trabajo, cuestiones familiares, claro, sociales, pues vengan a la isla. Viajeros y turistas extranjeros que no se alojen, y sabemos que hay muchos, que no se alojen en establecimientos reglados, es decir, en hoteles, en apartamentos, en villas o viviendas regladas. Sabemos que hay mucho alojamiento, segundas viviendas, incluso de extranjeros, que quedarían al margen de ese control. Por tanto, siendo el objetivo principal y único el mantener nuestro destino seguro, con esta medida y con este control solo en los alojamientos reglados, no da, sin lugar a dudas, la respuesta para mantenernos como destino seguro. Susana, ¿vale? Y lamentablemente tendremos que ver en las próximas semanas o meses que, bueno, pues tal vez nos volvamos a encontrar con la misma situación que tuvimos en verano, donde los casos activos eran principalmente importados, locales también, pero importados, de, bueno, pues personas, ¿no? Ya sea canarios o nacionales que venían a Lanzarote, no precisamente de turistas internacionales, que había algunos, pero los rebrotes y los casos activos vinieron ocasionados precisamente por... Según aquí, en este caso el Hospital de Lanzarote, no hubo ni un solo rebrote de turistas, es decir, de personas, que fueron muy pocas las que detectaron que tuvieran el COVID-19 y que contagiara a nadie más. Por lo tanto, quiere decir, como usted bien ha dicho, que los hoteles han sido seguros porque se han cumplido los protocolos. De hecho, lo que hicimos turismo en otras islas, hemos comprobado que era casi prácticamente imposible poder contagiar a nadie. Y vaya por delante que, bueno, es nuestro principal interés, como no puede ser otro, y objetivo, por eso se sigue trabajando en el mantenimiento de los protocolos, de las medidas, es que, sin lugar a dudas, los establecimientos, que esto no se interprete como que no queremos que los establecimientos sean seguros, sin lugar a dudas, y como has comentado, Jorge, se ha demostrado. Y teniendo el control y la vigilancia solo de los turistas que entran a los alojamientos turísticos, no estamos consiguiendo ni alcanzando el principal objetivo, que es tener la protección y la seguridad de todo el destino. Y esto solo se consigue poniendo los controles en la puerta de entrada y para todos los viajeros que vengan de zonas de riesgo. Valentín Aullanet. Sí, buenas tardes, señora Pérez. Sin embargo, hay una incertidumbre enorme. Quiero decir, ahora están llegando otra vez los turistas ingleses, fundamentalmente, que, vamos, están viniendo de forma evidente. Ayer hubo un consejo de asesor del presidente del gobierno, creo que estuvo usted, estaban también las organizaciones empresariales, estaban los sindicatos, y de ahí sale, por lo menos oficialmente, una nota de prensa del gobierno diciendo que ustedes, los empresarios, estaban de acuerdo en lo que se había acordado. El acuerdo del gobierno y lo que se había acordado era modificar la ley de ordenación turística y modificar la de actividades clasificadas. ¿Para qué? Para que los hoteles actuaran como se reserva el derecho de admisión, es decir, para que fuesen ustedes los que controlasen. Claro, con la oposición de esta patronal, ¿qué les habla? ¿Solo de Lanzarote? Desde el punto de vista turístico, todas las patronales, sin lugar a dudas, confirman que es una medida descafeinada y que el control se tiene que poner en el aeropuerto. Las patronales COE y Confederación de Empresarios de Las Palmas sí que dieron su validez a que son los miembros directos, y los sindicatos, miembros del consejo asesor. ¿Y sí dieron el apoyo? Sí, ellos lo dieron porque no entienden, lamentablemente, lo que es una actividad turística. No han estado viviendo de primera mano, como sí lo hemos hecho las patronales turísticas, y en concreto, bueno, pues desde Lanzarote, donde hemos visto que en verano hemos sufrido, ¿no?, estas restricciones de los que nos imponían, ¿no?, los países emisores durante todo el mes de agosto, cuando no se estaban produciendo casos en los establecimientos alojativos, cuando los casos se estaban produciendo, como bien sabemos, pues en todos los entornos sociales, familiares, fiestas privadas, etcétera. Por tanto, lamentamos profundamente que las patronales, las confederaciones empresariales no tengan el punto de vista ni respalden la petición de las patronales de tener los controles
en las puertas de puerto y aeropuertos. Susana, Carlos dice que iba a hacer la última pregunta. Ustedes dicen que se oponen a esta medida. ¿Ustedes la van a aplicar? Porque al fin y al cabo son ustedes los que tienen que decidir si la aplican o no. Sí, vamos, va a ser pues no les queda otra solución. Decreto. Les están un poco poniendo les están poniendo contra el precipicio. O sea, o aceptan la solución o no les queda otra, ¿no? No, es que será de obligado cumplimiento, sin lugar a dudas. O sea, será de obligado cumplimiento, se aplicará y se cumplirá en los establecimientos alojativos, pero eso es lo que hemos decidido, lo que hemos puesto sobre la mesa. Sin lugar a dudas, en primer lugar, apoyamos sin ninguna fisura, sin lugar a duda, que todos los viajeros, no turistas, porque estamos estigmatizando a los turistas, que todos los viajeros que vengan de zonas de riesgo traigan su test realizado y un certificado de COVID negativo por las pruebas diagnósticas que se determinan. No solo son PCRs, porque la comunicación que ha ido saliendo en medios es muy confusa. Por cualquier, obviamente, pues técnica, prueba diagnóstica validada. Para todos, en origen. Vale. En segundo lugar, que el control sea en el aeropuerto. Igual que nos toca a los canarios, enseñar el certificado de residente. Cualquier autorización de entrada o no entrada la realiza la Guardia Civil en el aeropuerto. Pues que esto sea un papelito más que enseñe el pasajero cuando llega a Canarias o cuando sale de su país. Y para ahí, y donde todo el mundo sepa, a través de las correspondientes campañas de información, los Travel Advisors, que los países emisores también tienen, pues debería de estar puesto en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y en el apartado que corresponda a viajes a Canarias, que usted para viajar a Canarias necesita un certificado. Y Susana, ¿eso retraería al turista el hecho de que se le exigiera un certificado de que no tiene el COVID? Habrá algunos que no quieren. Nosotros esa medida de forma general la vemos bien el que se solicite en origen, pero para todos los viajeros. Efectivamente habrá viajeros, en este caso ahora mismo turistas, que bueno, pues puede hacérmelo o no puede hacérmelo, o depende qué precio tenga, por supuesto, se lo pensarán. Pero nosotros no estamos en contra de ello, es decir, que vengan efectivamente turistas, pero no solo turistas, sino que todos los viajeros que lleguen se les exija, ¿no? Para tener un destino seguro. Entonces, limitar solo a turistas es estigmatizar, es no cumplir con el criterio de no discriminación que pone la Unión Europea. No puedes solicitarle a unas personas sí y a otras personas no. En eso es lo que nos oponemos, que sea para todos y que el control sea en los aeropuertos. Yo creo que está claro, Susana. Y luego el derecho de acceso, la regulación del derecho de acceso, que va para adelante y por tanto tendrán que aplicar, la tenga el establecimiento como un derecho más bien de protección y defensa. Es decir, que en un momento dado, pues efectivamente el establecimiento pueda determinar si esa persona la admite o no la admite si no tiene un certificado. Pero que realmente el control, porque si no hay fisuras y habrá personas que entren sin ningún control y al final lo que perseguimos, que es proteger al destino como destino seguro, no lo vamos a conseguir. Claro. Y aquí a Navidad lo veremos. Pues Susana, nos vamos a ir, pero simplemente vamos a dar algo positivo. Bueno, me imagino que hablarás con los hoteleros, los pocos que están abiertos, se está empezando a hacer reservas ya de ocupación para las próximas semanas, ¿se sabe algo? Sí, vamos a ver, por un lado, ante el anuncio obviamente del levantamiento de las restricciones de Reino Unido y Alemania la semana pasada, pues sí, efectivamente, por un lado, en este fin de semana se dispararon, ¿no?, las reservas, pero ante el anuncio de ayer, sobre todo de toda la confusión, porque lo que sí le solicitamos ya en el día de ayer, y yo esta mañana también en contacto con la Consejería de Turismo, con Promotur, lo que necesitamos ahora mismo es una comunicación, independientemente de cuándo salga el Real Decreto, y aunque se traduzca en 20 idiomas, necesitamos ahora mismo una comunicación muy clara y concisa de qué es lo que se le va a pedir a los turistas, porque está habiendo muchísima confusión. Y ahora mismo, pues lo que veremos es una ralentización, sin lugar a dudas, de las reservas. Simplemente nos preocupa que tengan la información, que el que tenga que venir con pruebas, que sean todos los que tengan que venir de zonas de riesgo, que la traigan, pero sin lugar a dudas esto supone una discriminación, simplemente exigir esa obligatoriedad a los turistas, que no a todos los viajeros. Pero Susana, hoy viene, por ejemplo, tengo entendido, estuve mirando los aviones que llegaban de Inglaterra, creo que son 4, 2 por la mañana o 2 por la tarde, 4 o 5. ¿Se sabe si estos aviones están viniendo ya con mayor ocupación o todavía no tienen datos? Un poquito más, sí, un poquito más.
pero no lleno, todavía lleno, ¿no? No puedo darle el dato concreto, no creo que vengan llenos, sobre todo ahora en estos primeros días, ¿no? Basta con que venga, si estaban viniendo a un 20 o 30%, como los hoteles que han estado en un 10%, pues a lo mejor ahora mismo pues están subiendo ya, que todo el mundo, yo sé que hay mucha impaciencia en conocer cómo me están preguntando, y tanto esta mañana como la tarde hay, que cómo se van las reservas. Bueno, hay reservas que pueden llegar para ahora o reservas que se hayan ido recibiendo para el próximo mes, ¿no? Nosotros ahora mismo hay mucha incertidumbre, desconcierto, y estamos aclarando pues bastantes dudas que están llegando de las agencias de viajes, turoperadores, y esperemos que de manera inmediata y clara el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y Promotur, comunique, porque si no va a ser un absoluto caos, ¿no? La llegada de turistas en los próximos días, cuando entre en vigor este Real Decreto y vengan turistas sin haberse hecho el test correspondiente. Pues Susana, muchas gracias, un abrazo y felicidades, que no te lo di al principio, por esta reelección como presidenta de nuevo de Asolán. Un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge, Valentín, Carlos, muchísimas gracias, a vuestra disposición. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Bueno, hoy precisamente nuestro cámara reportero, Juan Cruce, pues le hemos enviado para que fuera a dar una vuelta por Puerto del Carmen y tal, y está vacío. Es desolador. Está vacío. Y Es decir, por mucho que... Costa Teguise no fuimos, pero en Puerto del Carmen está vacío. Hombre, a pesar de que se estaban diciendo que estaban llegando muchos aviones. Oiga, están llegando más aviones, están llegando más turistas, pero es que no tiene nada que ver los turistas que están viniendo. Y eso la esta cantidad... semana, que todavía hay más gente, Claro. pero tú te vas la semana pasada, te das una vuelta por Costa Teguise y se te caen las manos los pies, todos los bares cerrados, no hay negocio, está todos los hoteles cerrados, y en Puerto del Carmen 3/4 de lo mismo. O sea, es una cosa... Pero yo, de todas formas, es que todavía no consigo, yo creo que no hay ni un solo canario que se haya explicado todavía, bueno, un solo canario, un solo español, cómo el gobierno central se le ocurre poner un estado, ahora un estado de excepción, que ahora no le gusta esa palabra, porque claro... Estado de alarma, ¿no? Perdón, no, ahora está... Estado de alarma, sí. Es un estado de alarma, pero ahora están en un estado Toque de queda. No, en ahora un es toque toque de de queda. queda. Un toque de queda, que no le gusta esa palabra, porque claro, a los socialistas son Les tan suena progresistas franquismo. que ese tipo de palabras no les gustan, pero luego sí les gusta imponerlas, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un solo canario que ahora mismo no se pregunte cómo es posible que el gobierno de Madrid no imponga los test de entrada en Canarias. Es que en Canarias... Es absolutamente es de cabe- impensable. es O sea, de- es es de que cabo- todavía... Pero un segundo, es que yo creo que no hay un solo canario que no se haya hecho esa pregunta y haya dicho, porque además todo el mundo se hace la misma pregunta, dicen cuál es la negativa, cuál es la razón por la cual no se permite que se hagan los test de entrada en Canarias, que es una comunidad autónoma que está con unos índices de contagio por debajo de cualquier país del mundo. Y la única explicación es que AENA no lo permite porque Sanidad Exterior no Pero, le da Carlos, permiso. Esto también demuestra muchas veces, Carlos, a donde quería llegar yo, es cómo AENA, cómo Canarias no tiene ni una representación en el Consejo de Administración de AENA. Pero si da igual, si no es AENA, si es Pedro Sánchez el que lo tiene que decidir. Y Pedro Sánchez se cierra en banda. Pero me refiero al entreguismo canario que hay a Madrid. Porque cuando los aeropuertos son nuestro principales infraestructura básica de desarrollo que tiene hoy Canarias, ¿cómo no va a tener los canarios, no pueden decir ni pío? Pero si sobre lo tiene que un ocurre presidente en del esas gobierno puertas de entrada y Canarias, salida. Jorge, si tiene al presidente del gobierno de Canarias, que es del mismo partido, que tiene contacto, y lo han dicho el otro día en el Consejo de Gobierno, Julio Pérez, que es el portavoz, una pregunta de una periodista diciendo que si había un ninguneo en relación con el tema de la inmigración con Canarias, que ya era un poco exagerado, ese ninguneo que existe y es evidente, a todo el mundo, a nadie se le escapa que hay un ninguneo con el tema de la inmigración y con el tema de los test entrada en los aeropuertos, y decía, no, si hay una fluidez continua con el gobierno de Madrid. El presidente del gobierno de Canarias habla con 2 o 3 ministros todas las semanas. Y dices, ¿y de qué hablan? Si lo único que tienen que hablar es para resolver el problema de la inmigración, resolver el problema de los test que están ahogando la economía canaria y no les da la gana de poner los test en los aeropuertos. Es que lo curioso de esto, por lo que decía Jorge, fue Paulino Rivero el que intentó tener que Canarias tuviese representación y le dijeron que ni de coña. Pero esto es lo que induce, ustedes caben en cabeza, porque esto están creando una desafectación con Madrid,
Porque cabe en cabeza alguna que si, como bien dijo Carlos, que si Canarias fuera independiente, no hubiéramos puesto nosotros controles para entrar y salir de Canarias. Lo que se escuda el gobierno de Pedro Sánchez es que la Unión Europea no permite, las leyes de la Unión Europea no permiten el control de la movilidad. Y a lo mejor tiene razón. No, pero si en Alemania se imponen controles. Claro. Sí, No, se imponen controles. Es más, lo que decía Susana Pérez, que lo dice el comunicado, es que lo que no puedes hacer, por ejemplo, sería discriminatorio. Exacto. Es hacérselo a unos y a otros. Es lo que esto está sí es diciendo. Que esto es lo que van a hacer ahora. Pero claro, es como lo del certificado residencial. Oye, ¿tú dónde vienes? De Canarias. Antes teníamos que tener casi el certificado residencial en la boca. Oye, pues tenga usted para venir todos. ¿Dónde vienes? ¿A un hotel? Me da igual dónde me... No, vengo por trabajo. Pues da igual. Lo que sea, cualquier persona que entre por el aeropuerto va con el... y tú imagínate que alguien impugna el cambio de la ley que van a hacer ahora y los tribunales de justicia se lo cargan. Claro. Que se lo puede pasar perfectamente. Bueno, hablando de COVID, el sindicato médico en España ha convocado una huelga que según uno dice que han tenido muy poca incidencia y otros que en fin, que para cómo están las cosas, de que la sanidad está casi en servicios mínimos, pues ha sido bastante respaldada. Tenemos aquí al representante del colegio, en este caso de los médicos de la isla de Lanzarote, don Antonio Becerra. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué se ha puesto en huelga? Para que la gente lo entienda. Los motivos fundamentales, primero quiero dejar claro que en ningún caso se ha pedido aumento de sueldo, porque he oído comentarios por ahí de que los médicos queremos más dinero y eso es totalmente falso. El motivo fundamental de la huelga es por el decreto 29 de 2020, en el cual se toman medidas excepcionales para aumentar o para paliar el déficit de personal sanitario. Ese decreto se carga completamente el Sistema Nacional de Salud, entendido tal y como está actualmente. ¿Pero qué es lo que hace ese decreto? ¿Qué es lo que hace ese decreto? ¿Por qué es tan malo? Las tres cosas principales. Uno, permite contratación de titulados extranjeros sin verificación de sus títulos. Eso es totalmente disparatado, porque hay mucha gente que viene que no sabe ni dónde tiene los títulos. Eso discrimina hasta a los extranjeros, que hay muchos aquí en España, que han sacado su título de forma legal y con mucho sacrificio. Con lo cual es absurdo que con el trabajo que cuesta homologar un título, por ejemplo, o bien sacar una especialidad, como pasa en España con el sistema MIR, usted venga ahora y permita, por ese decreto, que se contrate a gente que no se sabe ni de dónde viene ni cómo ha sacado su título. Es decir, que mañana usted puede estar perfectamente en el hospital tratándose con una persona que ha hecho un título falso, copiado, y que hay muchos, por cierto, que se han detectado. Eso es el primer punto. El segundo punto es el punto de la transferencia entre especialidades. Es decir, y le explico muy sencillo, usted es especialista de oftalmología, por poner un ejemplo, y mañana le pueden decir que como falta gente tiene que ir a trabajar a neumología. Usted imagínese la ciudadanía en manos de quién va a estar. No es porque no sean buenos médicos, es porque no están formados para ello. Es decir, la medicina cada vez es más compleja y necesita una superespecialización. Entonces, ¿cómo puede usted poner a especialistas de una rama a paliar defectos de la otra? Es decir, por mucho déficit que haya, eso no lo puede hacer. Y la tercera cosa fundamental en este decreto es el hecho de que usted puede atender, ser trasladado de un sistema a otro. Por ejemplo, usted trabaja en hospitalaria y de repente usted es endocrino de hospitalaria y le dice, no, a partir de ahora usted se va a medicina familiar en primaria. Son situaciones totalmente incongruentes. Nosotros aquí en Canarias, además, a estos tres puntos añadimos uno fundamental para nosotros, que es la OPE extraordinaria de estabilización de empleo, porque tenemos un 70% de índice de temporalidad en los profesionales sanitarios. Y eso es, dicho por la Comunidad Europea, eso es intolerable. Es decir, gente Entonces, que llevan años, para entenderlo, Antonio, gente que lleva profesionales que llevan años trabajando a lo mejor en Lanzarote
y de repente lo trasladan, después de estar aquí 10 años, lo trasladan pues a Tenerife o a Gran Canaria. En teoría, por el decreto se podría pasar porque se lo dejan a criterio de la comunidad autónoma, pero fundamentalmente gente que está trabajando en un elemento que son los hospitales, con una serie de características y de medicina especializada, que los pueden pasar a primaria en unas características completamente diferentes y en una función completamente diferente. Y sin la especialización. Eso es absurdo. Y sin la especialización. Bueno, y sí, sobre todo sin la especialización. Es decir, a mí mañana, según ese decreto, yo que soy cirujano, mañana me pueden poner a hacer cardiología. Ya me dirá usted, porque yo hace que no veo un electro un poquito de tiempo. No, que bueno, lo veo, pero lo dejo pasar. ¿Me entiendes? Bueno, Antonio, ¿y cómo? Pero creo que en Lanzarote ha tenido muy poca incidencia la huelga, ¿no? Tú, por ejemplo, que eres del sindicato, eres el único que te has puesto, creo. No, que va, no, se han puesto más personas, ¿eh? Yo tengo constancia, no, es verdad, se han puesto más personas. Sí que ha sido una incidencia muy baja, hay que reconocerlo. De todas formas, a nivel nacional, las cifras dicen que, unos dicen los sindicatos que es del 85%, otros que son el gobierno dicen que es el 8%, mira la diferencia entre ambas, que es increíble, que también tiene que ver mucho con cómo se midan y en lo que se considera estar de huelga, ¿no? Es decir, por ponerte un ejemplo, en muchos casos se ha puesto a los servicios el 100% de servicios mínimos. Evidentemente, si tú haces un cómputo total, de ese servicio no ha ido nadie a la huelga, como tú comprenderás. Eso por un lado. Y por otro lado, si tú, como ha pasado, minimizas la posibilidad de que esas personas, es decir, atiendan a sus pacientes en otros momentos, que es lo que se ha pedido también, es decir, sustituir las carteras o las agendas para otros días, entonces les dicen que no, pues la verdad que, para ser honesto, el personal sanitario es muy responsable y entonces en muchísimos casos pues han decidido no ir, en muchos casos. En muchos otros sitios ha sido muy efectiva. Yo te puedo poner ejemplos en Las Palmas de servicios completos que han ido a la huelga. Nefrología del Negrín, urgencias del Insular, hay varios. También hay servicios donde no ha ido nadie. Aquí ha sido una incidencia muy baja. Y yo, de todas formas, nosotros ya lo preveíamos porque en su momento esta huelga está convocada hace ya tiempo, pero con las nuevas circunstancias se veía que no iba a ser, por lo menos a nivel de los profesionales sanitarios que tienen un grado de responsabilidad muy importante con la población, no iba a ser muy efectiva porque en muchísimos casos prima la atención a los pacientes. Pero por parte de la Dirección Nacional se decidió continuarla, por lo menos para darle visibilidad, porque esto es una huelga indefinida, es decir, cada mes, el último martes de cada mes se va a seguir haciendo, hasta que consigamos por lo menos que el Ministerio negocie con los sindicatos esas medidas que ha implantado. Venga, última pregunta. Sí, señor Becerra. Perdone mi ignorancia, pero a mí me gustaría saber una cosa. Es decir, primero, es tan difícil... Usted sabe más de lo que dice, ¿eh? Que yo ya lo conozco. No, pero en serio, es tan difícil que la administración pueda coger a un médico que viene de Cuba, de Chile, de Perú, y saber si su titulación es o no convalidable. Esa es la primera. Y segunda, siempre se dice que es que vienen bueno, pues eso, de Sudamérica fundamentalmente. Porque faltan profesionales. Faltan médicos aquí, pero según usted acaba de decir que hay médicos que tenemos aquí. Entonces, mi pregunta es qué es lo que pasa realmente. No se quiere contratar a los médicos de aquí y se coge a médicos de fuera. Pues esa pregunta es muy pertinente, sobre todo la segunda parte. Hay muchísimos médicos españoles trabajando en el extranjero. ¿Por qué? Cobran más. Pues una de las cosas, no solo por el dinero, por la estabilidad. Uno de los puntos que nosotros estamos reivindicando es la estabilización. Es decir, aquí hay muchísima gente que se les contrata por meses. Entonces, ¿qué hacen muchos médicos españoles? Irse a Inglaterra, irse a Francia, irse a Alemania, porque ahí les dan una estabilización en el empleo. No tanto el dinero, porque usted sabe que los españoles somos muy de la casa. Y desde luego yo tengo hijos que han ido a trabajar al extranjero y siempre te dicen lo mismo. Papá, a mí me gustaría estar trabajando en España si me dieran un empleo que no fuera tan bien remunerado, pero que tuviera una estabilidad.
Y eso no pasa en el sistema español. Y en cuanto a los extranjeros, hay muy buenos y muy grandes profesionales cualificados trabajando en el Sistema Nacional de Salud de países sudamericanos y países europeos. Muy buenos. Pero a todos ellos, en el sistema actual, se les revisa bien su título. Porque, como usted bien sabe, hay muchos países que hay compra de títulos falsificados. Entonces se hace una comprobación exacta. Y no solo eso. En muchos casos, estas personas tienen que sufrir un examen. Y estas personas tienen que hacer incluso prácticas en un sitio para valorarlo. Y eso no es justo. No es justo que gente que tiene toda la cualificación y lo han hecho, vengan personas que no se sabe ni de dónde vienen y tengan los mismos derechos que esos señores. Y a esos señores les ha costado mucho sacrificio y el sistema español lo ha hecho bien, comprobando y verificando si esas personas son personal cualificado para atender a la población española. Por eso les digo a la población, cuando usted vaya mañana al hospital, pregunte si la persona que está ahí tiene un título homologado o es uno de los contratados, a saber cómo. ¿Me entiende? Porque lo mismo está usted siendo tratado por un sastre. Con todos los respetos para los sastres. Tony, muy corto, porque no tenemos ya más tiempo. Y aquí en Lanzarote, por ejemplo, ¿se ha dado caso desde que se puso ese decreto? No, desde que se puso ese decreto no, porque se está empezando a hacer ahora. Aquí en Lanzarote sí ha habido casos, como todos sabemos, de personas extranjeras que venían a trabajar aquí, que se les contrató y luego nos dimos cuenta, o se dio cuenta alguien, y se ha comprobado que los títulos eran falsos. Pero eso ha pasado. Pero la sanidad pública. No una, no varias. Yo conozco varios pública, casos. ¿sí? Yo conozco varios casos. Hay Pues, una chica que... ¿Perdona, Jorge? No, si en la sanidad pública se ha dado esos casos, digo. Sí. Hombre, te digo, yo tengo casos, es decir, no es cuestión de personalizar, pero no vamos a dar nombre ahora. La verdad, asusta que tú sepas al cabo de un tiempo y te enteres de que una persona que ha estado, fíjate lo que te digo, operando, sí. Resulta que ese señor, el título de especialista que tiene, no el de médico, porque el caso, por ejemplo, que yo tengo en mente, era médico, pero no tenía la cualificación profesional de cirujano o de lo que sea, ¿me entiendes? Sin embargo, estuvo operando hasta que evidentemente, porque lo que hacían las operaciones era disparatado, pues alguien tuvo el cerebro de decir, vamos a comprobar y a verificar el título bien, porque se verificó, pero aún así hay trampa. Pues imagínese usted si no lo verifica. Es decir, mañana esto se llena, con todos mis respetos para... Coño, a ver, vamos perdón lo de dos palabras, coño. Es una expresión muy canaria que a mí me encanta, pero queda feo. Vamos a no personalizar en sudamericano, vamos a decir un húngaro. Oye, dice, venga usted un húngaro, vale, da el título. Pues oiga, vamos a comprobar, y eso que está dentro del sistema europeo, vamos a comprobar si este título es legal. Una vez que se compruebe y que se verifique si los conocimientos en Hungría o los estudios en Hungría corresponden a los mismos estudios españoles, pues se le hace. Hay muchos españoles que han hecho carreras en el extranjero, y tengo ejemplos muy cercanos, que tienen que en España convalidar esos títulos. Y cuando digo en el extranjero no le estoy hablando de Bolivia, le estoy hablando, por ejemplo, de Inglaterra. Tienen que venir a España, presentar la certificación de estudio, todos los documentos, además, con sus traducciones juradas, y que un comité que es nacional, que es el Comité Nacional de Universidades, verifique si esos estudios son equiparables a los españoles para poder darles el título español. Ahora, eso sí, eso no lo pueden hacer, y agarran y viene Perico el de los palotes, que vete tú a saber dónde han sacado el título y lo contratan. Eso es absurdo, hombre. Tony, a ver si tenemos suerte y mejoramos todo, porque la verdad que la sanidad en España, dentro de lo que cabe, es una buena sanidad, pero todavía queda mucho recoveco por descubrir. Buenas tardes. Jorge, tienes razón, tenemos muy buena sanidad y por desgracia nuestros muy malos gestores de la sanidad a nivel gubernamental. Sintiéndolo mucho. Venga, Tony. Representante del sindicato médico de Lanzarote. Sí. Yo no le he preguntado, pero me gustaría hacer un comentario, porque es que me parece verdaderamente asombroso quién ha sido el Lumbreras que se ha sacado de la chistera este decreto, y de los que deberíamos ponernos en huelga somos todos los usuarios de la sanidad pública, porque no me digas tú que es de recibo que te vayan a atender un señor que no tenga la titulación oportuna
y esté además compitiendo de una forma absolutamente desleal con el resto de titulados que se han partido los cuernos para estudiar su carrera universitaria, sacar su MIR, sacar su especialización, y que luego llegue un tío de fuera que no tenga ni siquiera la titulación necesaria. Eso no solo... O sea, y a veces falsa. Que encima falsa. O sea, que es que encima No están siempre, produciendo un perjuicio a la sanidad pública, que yo insisto, No, o sea, los médicos los que tendrían que ir a la huelga, tendrían que ser los médicos y los propios usuarios de la sanidad, porque es lamentable. Y sobre todo pedir el cese del ministro o el responsable que haya sacado adelante ese decreto. Habría que ver qué porcentaje es de los que se le cuelan, pero claro, tampoco no, te da lo van a igual, decir, con que se les cuele uno. Se les cuela ya, no, claro. Con que se les cuele uno ya... Se les cuela y te toca a la misma administración. No, y además que pasarán por sus manos. Imagínate un otorrino que no tiene ni puñetera idea de y lo más peligroso, lo que digo un cardiólogo. Un cirujano. O un cardiólogo. Un cirujano que no sea cirujano, vamos. Pero mira, de todas maneras, una de las cosas que también dijo que es importante, lo de la interinidad. Los médicos necesitan estabilidad. No solo se van por un tema de que puedan cobrar más, sino porque su puesto no está estabilizado. Claro, si hay ahora, si entran nuevos médicos, a lo mejor el tiempo que lleves trabajando en el hospital aquí en el pero es que es una buena forma de cargarse la sanidad, porque además acaba de decir también que tú puedes ser cirujano y de repente te manden a un centro de atención primaria como médico de familia. Pero oiga usted, ¿pero ¿a qué cabeza cabe eso? Es como si le pones a un bombero a operar en un quirófano. Bueno, vamos a ver, porque la verdad es que la incidencia ha sido muy poca, la que ha tenido precisamente por lo que comentó por la el señor responsabilidad. Becerra. Primero la responsabilidad, segundo que ahora en época de pandemia no era la mejor época para estar realizando ninguna huelga, y tercero porque la sanidad está en servicios mínimos en la mayor parte de los servicios, y por lo tanto, pues si son mínimos no pueden ponerse en huelga aunque quisieran. No, es que no les dejan hacer huelga, o sea, es como si, o sea, es que el derecho de huelga está recogido por la Constitución, pero en este caso los médicos, para ellos no. Bueno, por cierto, que vayan agarrándose a las rentas altas, porque el gobierno de PSOE y Podemos va a subir todavía más, porque parece que no pagan, ¿no? Pues van a subir todavía más para poder sostener los presupuestos del próximo año. IRPF, ¿no? Sube IRPF, patrimonio y sociedades. Pero luego también, ojito, porque también van a regular los precios del alquiler, ¿eh? Que eso ya empezamos a entrar en economía, en sistemas totalitarios, o sea, intervención total, y esto es una medida... Van a limitar los precios por zona, van a intentar decir que usted tiene una casa, le ha costado lo que le ha costado, pero le dice, no, usted si lo quiere alquilar, la tiene que alquilar a 300 euros. Habrá un montón de gente, porque estas son las cosas de la izquierda, ¿no? Que la gente no se da cuenta, pero después, oiga, usted que ha estado trabajando toda su vida, tiene una casa, y ahora le dice, no, es que si la quiere alquilar, solo la puedo alquilar por 400 euros. Pues no la alquilo, la dejo sin alquilar, la tengo, me cuando meto a mi está hijo. pagando una hipoteca en la que paga 500. Entonces después anima a los ocupas a que se metan en tu casa. No, o simplemente encarece todavía más el mercado, porque al haber menos oferta todavía está. Pero en fin, son las cosas de la izquierda, el populismo es lo peor que hay. Y Pedro Sánchez, que no estaba de acuerdo, pues lo ha tenido que hacer. Claro, lo ha tenido si que quiere hacer presupuesto. porque su compañero de gobierno, el señor Pablo Iglesias, le ha decidido que esto es una cosa que él ha vendido, pues que encima con lo que se han metido con su casa, él tiene que conseguir que todo el mundo tenga una vivienda digna. Y a mí me parece muy bien, pero no es la mejor forma. Es decir, la mejor forma precisamente es que haya, cuanto más vivienda esté en el mercado, más bajos serán. Pero esto se lo da a Podemos. A Esquerra veremos qué es lo que le da. A los vascos, a ver qué es lo que le da. Sí, no, la y a cada uno le va dando lo que le van pidiendo y él así va aprobando los presupuestos y sigue gobernando. Bueno, vamos a 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, y la noticia política de la isla ha sido Aria de nuevo, y es que Coalición Canaria, como era previsible, tras lo ocurrido el pasado sábado en el pleno extraordinario del famoso tema del convenio de la Cueva de los Verdes, ha decidido romper. Es el primer pacto que se rompe en este mandato. El primer pacto en el norte, Coalición Canaria, deja en franca minoría al actual alcalde del PSOE, en este caso Alfredo Villalba. Hay una salvedad, y es que una de las
concejala de Coalición Canaria, curiosamente no la que votó en contra, del acuerdo que presentó el alcalde, sino en este caso Soraya Brito, que es una persona que fue consejera del Cabildo en la época de Pedro Sanginés, una persona muy cercana a Marcia Acuña, en fin, ha llamado altamente la atención porque es la única que no se ha sumado a la ruptura y por lo tanto de los 5 concejales, 4 han decidido no seguir apoyando y salirse fuera del gobierno de Aría y dejar en franca minoría, insisto, a Alfredo Villalba del PSOE. ¿Tuviste la rueda de prensa? Sí, estuve en la rueda de prensa y bueno, sorprende mucho porque lógicamente Coalición Canaria tiene un problema en Aría, es evidente, y se ha visto sobre todo porque precisamente en el Pleno fue uno de los concejales, Armando Bonilla, el que votaba a favor de la adenda que presentó el alcalde, y en este caso a Armando Bonilla ahora es otro de los concejales que ha renunciado, mientras que una de las concejalas que se había abstenido en ese pleno, que es Soraya Brito, pues ahora resulta que es la única que no ha, digamos, seguido la disciplina de su partido y se ha mantenido dentro del grupo de gobierno. Eso le lleva a que le hayan abierto ya de entrada, o por lo menos eso es lo que dijo un expediente disciplinario. Nosotros hemos intentado hablar con Soraya, nos ha dicho que lo siente, que en este momento no va a hablar, pero ella dice que ella lo que está es defendiendo los intereses del pueblo de Aría. Amado Vizcaíno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y disculpe usted que le hayamos hecho esperar, pero es que hoy ha sido un programa muy intenso. Amado, antes de entrar, porque nosotros le llamamos, la verdad es que le habíamos llamado desde hace tiempo para el tema de Tía, pero evidentemente le tenemos que preguntar por lo que es la actualidad política en su partido. Es la ruptura de ese pacto de Coalición Canaria en Aría. ¿Realmente rompen? ¿Por qué rompen? Hombre, pues ya lo decías tú, una ruptura anunciada, porque al final hay un incumplimiento claro. Uno de los únicos puntos que estaba en el acuerdo de gobierno era que todo lo relacionado a la cueva sabíamos que íbamos a tener problemas con ese tema, y al final pues se puso en el acuerdo de gobierno que tenía que ser por consenso, y lo que ha habido es una falta de respeto por parte del alcalde de Aría, de Alfredo Villalba, e intentar crear y traer un acuerdo completamente nuevo, en exclusiva, hecho por él, sin el consenso de los concejales de Coalición Canaria. Eso es una falta de respeto, pues incluso a la fuerza mayoritaria, porque a pesar de que el alcalde es Alfredo, con 3 concejales, no hay que olvidar que Coalición Canaria tiene 5 concejales en Aría y tienen mucho que decir sobre este acuerdo. Además... Pero Alfredo, se puede entender, Vizcaíno, se puede entender lo que usted dice, que efectivamente quizás no estuvo fino el alcalde socialista a la hora de compartir e intentar consensuar un acuerdo con la fuerza mayoritaria en Aría, como es Coalición Canaria. Pero es cierto que este asunto también ha dejado muy tocada a Coalición Canaria, como decía Valentín, en Aría, porque hay en fin, la gente de fuera, sinceramente, no entiende, pues lo que decía, que el amigo Bonilla, pues haya votado a favor de ese acuerdo del PSOE, ahora haya apoyado la moción de censura. No, eso ya llegará más tarde. Digo, en este caso sí haya apoyado salirse del gobierno. Bueno, es que hay que entender que los vecinos de Aría, pues ellos han demandado, y ellos, lo que se les ha dicho en multitud de ocasiones por parte de Alfredo, les decía que a Aría le tocaban 24 millones de euros. Por parte, desde siempre se les decía que había que optar por los 18 millones, que hablaban de que el acuerdo que se firmó en el 2016, un acuerdo que ahora lo llaman el acuerdo de Pedro Sanginés, era un acuerdo que firmó Coalición Canaria y PSOE, que se votó en el Pleno del Cabildo. Eso tiene que estar claro, se votó en el Pleno del Cabildo, y antes de firmar este acuerdo. Era un acuerdo que se entiende que había que mejorarlo y hacer esa adenda, porque dejaba un poco en duda lo que era el pago de los 18 millones de euros. Es verdad que aseguraba 6 millones de euros, pero luego el plan de inversión, el plan de desarrollo de Aría, era más bien un compromiso de intereses. Ahí estuvo Coalición Canaria ahora, en esta contrapropuesta que le hizo a su socio de gobierno, a Alfredo Villalba, antes del Pleno. Oye, si vamos a rectificar el acuerdo, vamos a rectificarlo, pero vamos a añadir los 18 millones de euros.
y él no quiso, él quiso seguir adelante con su acuerdo. Luego, respecto a la votación, lo que pasó en el pleno de Aría, pues sí, es una situación bastante curiosa, porque un concejal pues vota en contra, 3 se abstienen y 1 vota a favor, pero también hay que entender que la presión que sufren pues los mismos concejales por muchísimos vecinos de Aría, porque los vecinos al final no entienden pues todo este tema, no parece, se les ha hecho vender de que es tema de egos políticos, y entonces pues dentro de todo esto pues los mismos concejales pues también se pueden equivocar o tomar las decisiones que no son las correctas cuando piensan que están haciendo pues lo mejor para los vecinos de Aría. Al igual está pasando ahora con la compañera Soraya, que en un principio, yo espero que ella cambie y también abandone el grupo de gobierno. Era muy amiga suya, por lo menos en las ferias turísticas coincidían, ¿no? Sí, era y es amiga mía. No la he querido llamar todavía porque está la cosa muy delicada, pero sí es verdad que yo espero pues que ella reconduzca y que piense de que lo mejor para los vecinos de Aría no es quedarse en un grupo de gobierno en el que se incumple contigo como grupo de gobierno. Ustedes imagínense que yo en la pasada legislatura tuve un acuerdo de gobierno con el Partido Popular en Tía y duró los 4 años, desde principio a fin, no hubo ninguna rencilla, ni siquiera antes de las elecciones, porque al final funcionemos bien. Cuando teníamos algo lo hablábamos y había un respeto mutuo. El mío hacia los 7 concejales que tenía en ese momento el Partido Popular, y ellos a mí, a pesar de que era un solo concejal, pues al final el pacto de gobierno pues todo se llevaba siempre por consenso. Yo siempre hablo que tanto los errores como los aciertos pues serían errores del Partido Popular y de Coalición Canaria, y los aciertos pues al igual también son del Partido Popular y de Coalición Canaria, y así lo Amado, mantuvimos. Para terminar ya con este tema, Carlos, ¿tú querías hacer algún inciso? Sí, vamos a ver, yo no he visto la propuesta que trae el Partido Socialista, sí conozco la que presentó Pedro Sanginés y que se votó en el Cabildo de Lanzarote. El Partido Socialista votó a favor, se validó en los tribunales de justicia, porque los propios tribunales fueron los que lo validaron, pero aquí hay aquí el ciudadano, el vecino, debe estar un poco, a ver, ¿quién miente? O sea, vamos a ver, uno de los 2 convenios tiene que ser mejor. Uno de los 2 convenios tiene que ser mejor. ¿Quién no está diciendo la verdad? ¿O el Partido Socialista con el nuevo, o ustedes con el antiguo que es mejor? Uno de los 2 tiene que ser peor y por lo tanto tiene que decaer. Y por otro lado, ¿qué especie de encantamiento tiene el Partido Socialista que logra que cada vez que ustedes tienen que votar algo rompa Coalición Canaria y se vayan con el Partido Socialista? Debe ser que tienen un bálsamo o váyase usted a saber que consigue que cada vez que hay que votar una cosa comprometedora en el Cabildo de Lanzarote se llevan de calle al doctor Sosa. En el Ayuntamiento de Aría se lleva de calle a su amiga Soraya. Y vamos a ver, en el resto de corporaciones, cada vez que haya que votar y haya una disquisición entre Coalición Canaria y el PSOE, pues le echarán el bálsamo los socialistas y conseguirán torcer la voluntad del voto de los nacionalistas. Hombre, yo, empezando por el final, por las votaciones, el doctor Sosa pues no era miembro de Coalición Canaria, estaba integrado dentro de San Borondón, y él le falló pues a su partido San Borondón cuando le pidió que dejara pues el gobierno y que no aceptara la propuesta. Respecto al convenio, yo tengo claro que el convenio de Coalición Canaria era el mejor. No te voy a decir el primero, sino ahora el segundo, porque en el primero se ponía en duda siempre de si iban a llegar los 18 millones de euros o no iban a llegar los 18 millones, porque había un compromiso con el plan de desarrollo que no estaba bien descrito en el convenio. Esa era la duda que se ponía y esa era la posible lesividad que podía tener el convenio, pero las intenciones de Coalición Canaria era que a Aría le llegaran los 18 millones de euros. Entendiendo esa parte, pues en esta contrapropuesta lo que se hizo fue ofrecer los 18 millones de euros, y yo lo que tengo claro es que muchos dicen que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Entonces, en este acuerdo que ha tomado el Partido Socialista de una forma unánime, es verdad, con un voto favorable de Coalición Canaria, de Mandi, tienen que tener claro una cosa los vecinos: se está renunciando a algo que es ilegal, no se puede renunciar. Si se habla de que hay una serie de intereses y en eso sacaron ellos las cuentas, con los 18 millones de euros que decían que tenían derecho a unos intereses porque había una sentencia, que yo no estoy de acuerdo, que había una sentencia que comprometía ese dinero, una administración nunca puede renunciar a unos intereses que le correspondan.
porque una administración no es un acuerdo entre dos particulares que yo con tal de no terminar, de terminar ya con esto, cerramos así, no, una administración tiene que velar y el interventor Daría y el secretario tienen que intentar que se cumpla todo al pie de la letra, o sea, tienen que ser los 18 millones de euros. Por eso mismo, en el primer convenio no estaba bien reflejado y se reflejó en este tercer convenio, si es que había un tercer convenio. Y ahora la gente se pregunta, ¿y ahora qué? Amado, se crea una inestabilidad, un desgobierno en Aría, hay opciones, está estudiando Coalición Canaria llegar a algún tipo de acuerdo, está la cosa tan complicada que solo permite llegar a un acuerdo, pues si rompe con el PSOE solo le queda el camino de José Torres Tinga, es que no queda otra. Bueno, van por ahí las cosas, todavía no se sabe nada, sigue tomando café Pepe Torres y Pedro Sanguiné, ¿cómo están las cosas? Aquí todavía no se sabe nada y menos pues mi servidor, que al final soy un concejal en el Ayuntamiento de Tía, soy miembro de la permanente, pero sí es verdad que esa opción no se buscaba, porque nosotros hemos hecho todo lo posible porque no se llegara a esta ruptura y por eso pues esa contrapropuesta y ese intento de que no se llevaran incluso a pleno pues este convenio, sino de seguir negociándolo, porque al final lo que se pretendía era darle estabilidad al Ayuntamiento Daría. El alcalde pues ha sido el que ha ocasionado esta disputa, pues al final nos vamos del grupo de gobierno y ahora obviamente habrá que buscar una nueva mayoría, la tiene que buscar Alfredo y la tiene que buscar Coalición Canaria obviamente como partido mayoritario, y ahí solo hay dos opciones, o se vuelve a arreglar el tema con Coalición con el PSOE, o se va a la vertiente con Pepe Torres, con la plataforma municipal de Aría, que tiene otros 3 concejales, o Pepe Torres también puede pactar con el Partido Socialista. Obviamente hay que darle estabilidad, pero lo que no se podía seguir haciendo es estando en un grupo de gobierno donde no te respeten y no te tengan en cuenta. Pepe Torres estaría dispuesto a pactar, dijo aquí ayer, está dispuesto a pactar con el PSOE, pero siempre con la condición de que fuera alcaldesa. De que Alfredo Villalba no sea el alcalde. Y que sea alcaldesa su compañera, Eli, ¿no? No, de todas maneras, hay una cuestión. Buenas tardes, señor Vizcaíno. Buenas tardes. Que se lo preguntaba también yo en la rueda de prensa a Migdalia Machín, es que la plataforma ha solicitado un pleno extraordinario. ¿Para qué? Para ejecutar la sentencia de la Cueva de los Verdes, o sea, para invalidar tanto la adenda como el convenio del 2016. La pregunta es, ¿qué va a votar Coalición Canaria a esa propuesta de la plataforma? Es que está enmarañado. Entonces, me dijo que era un tema que no se había abordado, pero yo tengo la sensación de que en un momento determinado, para llegar a un acuerdo entre la plataforma y Coalición Canaria estaría dispuesto a empezar de cero y a que se haga se ejecute la sentencia inicial de ir en contra de sus intereses durante todo este tiempo. Claro, pero es que la otra opción que tiene es peor todavía. Es que está enmarañado y por eso el alcalde, hoy lo hemos llamado, han convocado una rueda de prensa, me atendió por deferencia el teléfono, pero me ha dicho que él no iba a hacer declaraciones, que iba a analizar tranquilamente la situación, que estaban tranquilos, que seguían trabajando y que mañana darán una rueda de prensa. No sé si estará en este caso la concejala de Coalición, no creo, pero por lo menos el Partido Socialista ha convocado una prensa mañana para aclarar toda la situación de lo ocurrido en Aría. Vizcaíno, ¿nos vamos a temas de día? Vamos a temas de día. Que nos queda 5 minutos nada más porque hemos cogido mucho tiempo con el tema de la moción. Estoy con la moción que todavía no se ha presentado, con el tema de la ruptura del pacto en Aría. Bueno, en Tía las cosas, parece que están las cosas más tranquilas o no. Hombre, políticamente hablando sí parece que están más tranquilas, ahí pues parece que el grupo de gobierno, o así lo dicen ellos, uno y otro de los socios, cada uno de los 3 socios que forman el grupo de gobierno, pues dice que está la cosa bien entre ellos, que tienen un gobierno estable, o sea que en Tía no tenemos ese problema de estabilidad, pero sí tenemos un problema, digamos, al menos de desgobierno o de falta de un gobierno eficaz, porque estamos teniendo muchísimos problemas. Pero ¿cuál sería usted, ahora mismo para usted, de un punto para que la gente lo entienda, no entrar en cosas pequeñas, cuáles serían los 2 o 3 temas que usted cree que está fallando, que está haciendo agua el gobierno del PSOE, de Pepe Juan Cruz? Pues tenemos que mirar el principal motor económico del municipio es el turismo. Nosotros, el turismo, pues no sé,
está claro que el Ayuntamiento de Tías no tiene culpa ninguna de esta pandemia, pero sí es verdad que no se está sacando ninguna ayuda para intentar mantener a todo lo que es el sector turístico, y es el que da la economía al municipio. No es porque yo soy de La Tiñosa, pero es que Puerto del Carmen en sí es el mayor centro turístico de Lanzarote, y está completamente abandonado. Los autónomos, los de los restaurantes, pues no han tenido ninguna ayuda. Han prometido que van a llevar una ayuda en el próximo pleno, que es una ayuda a las grandes empresas, a las empresas que pagan el IAE. Son empresas que facturan más de 1 millón de euros. Esos son pues los hoteleros y alguna otra empresa grande también del municipio. Pero claro, esa ayuda también la sacan vinculada a la creación de empleo, cuando en estos momentos las grandes empresas, al igual que las pequeñas, están intentando mantenerse. O sea, sacar una ayuda vinculada a una posible bonificación, a la creación de empleo, es prácticamente como si te rieras un poco pues, de todos los empresarios que lo están pasando mal. Ahí es el principal foco que tenemos que poner, porque si el sector turístico de Puerto del Carmen cae definitivamente como está cayendo, que cada día hay más carteles se traspasa o se alquila en locales de la Avenida de las Playas, pues vamos a tener un grave problema social en el municipio, como ya estamos teniendo. Ya hablan ellos mismos, los datos de ellos hablan de 570 familias, hemos pasado de 100 familias que habían antes de esto del COVID a casi 600, estamos un 500% más de familias que están pasando necesidades. Si esto sigue en esta tónica, pues al final pues vamos a tener una grave crisis económica en el municipio de Tías, y no vemos que este gobierno... Amado, y ahora mismo, porque hoy enviamos a nuestro cámara Juan Cruce, y dice que daba un aspecto un poco desolador todo lo que era la parte de la avenida turística, hasta desde Los Pocillos hasta el pueblo, que está prácticamente todo cerrado. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, eso es verdad. Y si vas cualquier día en una tarde, hace una semana, pues todavía era peor, porque en estos días, en estos últimos días, en esta última semana... Y los que estaban abiertos dice que estaban vacíos. Han llegado un poquito más de turismo, pero no está llegando a lo que es a los comercios. Los comercios están intentando abrir porque algunos pues no tienen otra opción de intentar abrir para intentar facturar algo, para intentar poder pagar los alquileres y los impuestos, porque no hay que olvidar que desde el gobierno central tampoco se les está ayudando mucho a ninguna de las pequeñas empresas. De hecho, los impuestos que pasó ahora el trimestre pasado, pues a pesar de que el gobierno te indica que tienes que trabajar con la mitad de aforo, con más distancia y un montón de otras reglas en cuestión a cómo debes trabajar tu empresa, al final lo que son los módulos y los impuestos pues se pagan al completo, como si estuvieras trabajando al 100%. Cuando es sí, algo... hay protestas, hay protestas en este caso por los autónomos y comerciantes, precisamente porque consideran que se les quita todas las posibilidades de explotar al 100%, pero ellos sí cobran al 100%. Exacto, ese es el principal problema. Y luego la seguridad social, la exoneración de las cuotas, pues tampoco está funcionando, porque al final han ido incrementando y poniendo las cuotas de la seguridad social, y al final pues los pocos empresarios que hay pues están intentando aguantar como sea. Hay alguno que abre el negocio desesperado para intentar facturar algo, para ver si puede pagar algo, pero aún así lo que hacen es acumular más deuda y más deuda, porque al final un negocio abierto pues también genera aún más deuda, aparte de todo el material que tienes que comprar, y es el problema que estamos teniendo el principal Amado, problema que estamos teniendo en Tías. no tenemos que ir, pero de hoteles así importantes y complejos, más o menos ¿sabes cuántos pueden estar abiertos ahora mismo en Puerto del Carmen? Pues desconozco el dato completo, pero sí te puedo decir que algunos de los que abrieron en julio pues ya han cerrado y no tienen previsto abrir hasta el mes de diciembre, y a pesar de que ahora se está volviendo a reactivar el turismo, de momento no han cambiado las fechas. Hoteles como los Acuarios, que están en la Tiñosa, que son un complejo de apartamentos, el Bellevue Aquarius, pues este cerró con falta de clientes. Se pegó un mes con apenas 6-7 clientes, que al final llegó un momento que era insostenible su apertura, y lo tuvo que cerrar. Y claro, todo eso afecta pues a toda la economía que está alrededor de ese hotel. Y en la Avenida de las Playas lo mismo, los grandes hoteles. Está el Hotel Fariones, que está haciendo, después de esa gran inversión, pues está ahí todavía manteniéndose, pero es uno de los pocos que realmente están abiertos. El Hotel Las Costas también está abierto, pero sin embargo el Lava Beach pues ya tiene previsto abrir para finales de año, ¿no? Entonces estamos viviendo una época muy difícil porque los complejos pues están cerrados.
no hay perspectivas de que llegue el turismo en cantidad, hay mucho desconcierto, se quitó la cuarentena en estos días, pero ahora se habla de las pruebas PCR que ya tendrían que haber estado, pero ahora se hablan las pruebas PCR y también retardan un poco lo que es la decisión de la gente de volar, porque no sabe lo que van a esperar cuando lleguen al aeropuerto, y la gente tiene miedo, ¿no? La gente tiene miedo de volar por eso mismo, porque por esa toda incongruencia que tiene el gobierno de Canarias en este caso, de no poner las cosas claras. Hay mucha confusión. Amado, nos tenemos que ir, ya se nos ha acabado nuestro tiempo. Te agradezco que te hayas desplazado desde Tía a nuestras instalaciones del Arrecife Gran Hotel. Y nada, ya otro día hablaremos más profundamente de cosas concretas de Tía. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, simplemente las estadísticas del paro. Ha crecido el paro según la encuesta de la EPA, ¿no? Creo que en casi 47.000 personas. Bueno, en España 350 y tantas mil. Y en Canarias 47.000 personas. En el trimestre. El tercer trimestre. Sí, en Canarias la media sobrepasa el 21% de la... Estamos en torno al 25%, la comunidad autónoma con más paro de toda España, seguida de Andalucía. Y sin contar ahí, Carlos, lo que son los ERTE, ¿no? Sí, sin contar los ERTE. No, claro, los ERTE ahora mismo no en Canarias ahora mismo hay Están en el paro. 270. Están en el paro. Pero Otra cosa es que estás consumiendo... no estás consumiendo, es una figura que se inventó Rajoy, que ha venido muy bien ahora, pero que realmente, en definitiva, son parados, no nos engañemos. Sí, hombre, por supuesto. Son porque están parados. Le viene bien a la empresa porque es el Estado quien se hace cargo de los mayores costes de la seguridad social. Una parte de la seguridad social la paga la empresa. En función de si la empresa es más o menos grande, y después el trabajador cobra pues el 70%. Ahora mismo en España hay 3.722.900 parados y 800.000 en ERTE. Es decir, casi 5 millones. Casi 5 millones de parados. O sea, de gente que no está trabajando. Vamos. De gente que no. Y con la que se viene encima, porque tú en enero tienes que cortar los ERTEs. Vamos a ver qué empresas pueden asumir a esos trabajadores. Porque si tú eres un autónomo, tienes a 3 o 4 trabajadores, no has hecho ni un solo ingreso, te digo un autónomo como te digo una gran empresa, no has tenido un ingreso en los últimos 5 o 6 meses, has seguido pagando impuestos, has seguido pagando tasas, has seguido pagando seguridad social y no has tenido ingresos. Y después, Carlos, una cosa, ya nos tenemos que ir, me están echando, pero simplemente una cosa que mañana hablaremos. En los presupuestos de generales del Estado que se van a aprobar, ponen que van a subir casi el 1% a los funcionarios. No es mucho, pero cuando todo el mundo creía que dada la situación de crisis se iba a bajar, dado que todo el mundo ha perdido poder adquisitivo, la media se calcula de un 30% la media, que se ha perdido todos los trabajadores en España, que no sean públicos, han perdido una media del 30%. Y en cambio los funcionarios que son porque el único sector al que la crisis no le impacta, porque mantienen su trabajo, mantienen su poder adquisitivo y encima se lo suben. Y siempre haciendo las distinciones que se lo suban a los médicos, por supuesto, por se lo suban a los profesores. Es lo que iba a decir. Pero al personal de oficina que se profesores, en fin, yo creo que ellos están dispuestos a hacer el esfuerzo. Pero bueno, yo creo que a los policías, a la Guardia Civil, Policía Nacional... No, y a los propios profesores. Bueno, también. O sea, los profesores, la pandemia no se ha extendido más gracias al desempeño de los profesores. Sí, pero bueno, pero también, si se sube, también, pero me refiero, yo he hablado con muchos profesores, ellos están dispuestos a hacer el sacrificio porque son conscientes de cuál es la realidad del país. Pero es que algún día tendrán que bajarlo. Pero es el mundo al porque revés. Esto es una trampa. ¿Cómo va a tener el déficit público que tiene España? Claro. Cuando la actividad económica está... Oiga, es que España es una empresa y los funcionarios son sus trabajadores. ¿Qué empresa del mundo que cuando está ingresando menos que nunca que además puede subir el sueldo? Es que sería lo lógico. Y con las ratios de funcionario más altas del mundo, pero es que es el mundo al revés, porque mientras en el resto de Europa están bajando impuestos porque la economía no crece y para incentivar el consumo y para que mejore la cosa, aquí en España estamos subiéndolos. Pues Carlos, así están las cosas de mar. Vamos a ver cómo cambian las cosas, porque esto no tiene un sentido. Y menos mal que no salió adelante, porque esto hubiera sido ya el acabose en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, que habían colado los diputados de Podemos y del PSOE una subida. Subirse el sueldo. Subirse el sueldo, vamos. Menos mal que votaron a favor, incluso, votaron a favor y después se tuvieron que desdecir. Pero como después dijeron que no sabían, que estaba metido dentro del presupuesto general la subida, que cuando se dieron cuenta y tal. Bueno, menos mal. Don Valentín, muchas gracias. Nosotros regresamos mañana a la misma hora.